El nuevo, ¿no? Acabas de poner el boletín nuevo. ¿O alguien más lo volvió a subir o qué pasó? Porque lo acabo de volver a ver. Ah, ok, muy bien. Entonces, recuerden, ya necesitamos un boletín nuevo. Ya este tiene quién sabe cuánto tiempo. Entonces ya hay que renovarlo. Y hay muchas personas que han estado ahí por mucho tiempo. Entonces tenemos que ver qué está pasando y darle una renovada bien dada a lo que viene siendo nuestro boletín de oración. Ah, muy bien. Entonces, ok, qué bueno. Entonces vamos a empezar de ceros con un boletín nuevo, porque ya el que estaba ya. Muy bien, vamos a empezar entonces, hermanos, nuestro servicio, nuestro estudio en esta tarde. Salmos capítulo 25, del versículo 8 al versículo, del versículo 1 al versículo 7. Les recuerdo, hermanos, hice un error. El hermano Víctor me hizo saber que me brinqué unos versículos del capítulo 23 y me brinqué otros del capítulo 24 y ahora ya estoy en el 25. Entonces después del 25 vamos a regresar al 23 y 24 para terminar lo que me brinqué. Les pido disculpas por eso y gracias por su paciencia. Nuevamente, Salmos capítulo 25 del versículos 1 al versículo 7. Este capítulo es sumamente interesante. Es una oración por parte de David. Bueno, obviamente sabemos que los cantos, todos los salmos son himnos de los hebreos, del pueblo hebreo hacia con Dios. Pero esto empezó como una oración. Y es una oración muy interesante. El capítulo cae dentro de las categorías de sermones, o más bien salmos acrósticos. Si ustedes recuerdan, en la Biblia hay varios salmos acrósticos. Los salmos acrósticos empiezan siempre con la letra Aleph y después la letra Bet, etc. Son las letras del alfabeto hebreo. Entonces cada determinada frase o cada determinada grupo de enunciados o líneas empieza una frase con la siguiente letra del alfabeto hebreo. Por eso es acróstico. Sería, por ejemplo, empezar una frase con la A, B, C, otra con la D, F, G, H, I, J, K, hasta ver todo lo que es el alfabeto en nuestro idioma, pero en este caso es el alfabeto hebreo. Ahora, definitivamente el salmo acróstico más famoso de todos es el Salmo 119. De hecho, el Salmo 119 viene siendo el acróstico perfecto, porque eso significa que tiene cada una de las letras del hebreo, del alfabeto hebreo. Mientras que la gran mayoría de los acrósticos o salmos acrósticos están incompletos. Por ejemplo, sería como en español decir A, B, C, D, J, K, L, M, N, Q, R, S, T. Entonces te vas saltando algunas letras. No es consecutivo, no es un alfabeto perfecto. Ahora, el Salmo 119 sí lo es el acróstico perfecto, el salmo de acróstico perfecto. Otros acrósticos, si ustedes quieren regresar a verlos, algunos de ellos ya los vimos, que fue el 9 y el 10. Salmo 9 es acróstico, Salmo 10 es acróstico. Salmos 25, el que vamos a ver hoy, es acróstico. También tenemos el 34 y el 37, y como ya mencioné, el 119, que es el más famoso, y el 145. Otra vez, los acrósticos son 9, 10, 25, 34, 37, 119 y 145. Estos son los salmos acrósticos. Entonces, este es uno de ellos. Y ciertamente tenemos un himno o un corito que hace muy famoso esto. Mucha gente tiene un coro conocido, que pues, es el coro del Salmos 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, etcétera, etcétera. Entonces, esta es, por medio de este canto, es corito que tenemos, es que es muy conocido el Salmos número 25. Pero todo este capítulo se puede reducir, o más bien resumir,
con solo 2 versículos. Pero estos 2 versículos no fueron escritos por David, sino que fueron escritos por Salomón, su hijo. En el libro de Proverbios nosotros podemos ver 2 versículos que reflejan o resumen todo el Salmos 25. Vamos a verlo rápidamente, este proverbio, y después de esto comenzaremos con una oración. Proverbios capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Otra vez, quiero que pongan atención. Estos 2 versículos son un resumen. Esto que escribió Salomón es un resumen, básicamente, de todo el Salmos 25. Pero obviamente escrito por Salomón y no David. Otra vez, 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Señor, sabemos, Señor, que usted es grande y misericordioso, y Señor, no hay nadie como usted. No hay otro ser creador, no hay otro soberano, no hay otro Dios perfecto, eterno, inmutable, omnisciente, omnipresente, justo, santo, como lo es usted, Señor. Gracias le damos porque sabemos en quién hemos confiado. Sabemos que usted es poderoso, Señor, y como usted no hay nadie más. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, Señor, y no merecemos nada más que el infierno, usted ha provisto por medio de su Hijo Jesucristo la forma de poder tener una relación, una comunión con usted, Dios Padre. Podemos pararnos delante del trono de gracia mediante lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Gracias, Señor, le damos, porque usted nos dio a su Hijo Jesucristo, nació de una virgen. Perfecto, para ser nuestro Cordero de la Pascua, Señor. Gracias, Señor, porque Él no está muerto, sino que ha resucitado. Y por medio de Él, y por quien Él es que nosotros somos y existimos. Gracias por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Regresamos al Salmo 25 y versículo 1. Dice la palabra: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Cómo que? Pues obviamente eso es una oración. A ti, Señor, estoy levantando mi alma. No es decir que David está separándose de su alma, no está él teniendo una experiencia fuera de su cuerpo. Cuando él se refiere con Señor, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, se está refiriendo a: Señor, voy a usted en oración de todo corazón. Estoy poniendo mi corazón delante de usted, Señor. Estoy trayendo en oración todo, y estoy orando de todo corazón, con toda mi alma, con todo, Señor, estoy orando. La realidad es que este tipo de oración es como todos nosotros deberíamos de orar. Debemos de orar siempre con fervor, con fe, con seguridad, con confianza, sabiendo quién es Él y que Él es todopoderoso para hacer conforme a su voluntad. Eso es lo que David está diciendo: yo levanto de todo corazón, Señor, esta plegaria u oración. Encontramos una expresión parecida también en Proverbios, muy parecido del hebreo original. Vamos a verlo en Proverbios capítulo 19 y versículo 18. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús aquí, el Señor Dios: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no
se apresure tu alma para destruirlo, ¿no? Ese no es el versículo. Bueno, se los debo. Pero sí, tiene que ver con poniendo mi alma delante del Señor. Estoy en oración completo. El versículo 2 de Salmos capítulo 25. Y si ustedes observan el 25:1, realmente ahí podemos verlo o compararlo con lo que ya vimos en Proverbios 3, capítulo 3, versículo 5. Vamos a compararlo con eso nuevamente. Ya lo leímos, pero vamos a verlo nuevamente. Proverbios capítulo 3 y versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Eso es lo que David está haciendo. Él está orando de todo corazón, fiándose de Jehová, confiando en Él de todo corazón. Y dice: Señor, yo a ti levanto mi alma. Versículo 2. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Wow, precioso este versículo. Él está diciendo: Señor, yo sé en quién he confiado. Y yo sé que, Señor, tú no me vas a dejar en vergüenza. Todos mis enemigos saben en quién confío. Todos saben que yo no confío en dioses, que yo no confío en estatuas, que yo no confío en imágenes, que yo no confío en cosas inanimadas, sino que mi fe y mi cristiandad y todo lo que yo soy depende de ti, porque en ti, Señor, he confiado, en ti he depositado todo lo que soy. Y sé, Señor, que tú eres el único y tú eres el que va a contestar a estas peticiones, porque nadie más puede. Y si no me contestas, Señor, yo voy a quedar avergonzado, porque mis enemigos van a decir: mira, tu Diosito, cómo te ha dejado ahí, solo, humillado. ¿No que te iba a contestar, David? Y David está diciendo: no, yo sé en quién he confiado, yo sé que Él es poderoso y yo sé que Él va a contestar. Señor, no me vas a avergonzar. Así inicia su oración. Qué forma tan extraña de empezar una oración. Señor, no sea yo avergonzado por haber confiado en ti. Yo sé que eso no va a suceder, Señor. Y al final de su oración, si nos adelantamos, nos vamos a adelantar, vamos a leer el 25:20. En el 25:20 lo vuelve a repetir, la misma frase, como una forma para cerrar su oración. Versículo 20: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Señor, yo sé que no voy a ser avergonzado por haber creído en ti. Yo he creído en ti y sé que tú vas a cumplir. Entonces, así como inicia su oración, de la misma manera, de todo corazón, diciendo exactamente la misma frase, así termina su oración, sabiendo y confiando que Dios no lo defraudaría, que Dios le iba a contestar y que Dios sería el único que podría hacerlo. De hecho, esto nos llama mucho la atención a un versículo que hemos utilizado mucho en esta iglesia. Si nosotros vamos rápidamente a 2 de Timoteo, vamos a ver qué fue lo que dijo Pablo. 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 12. Posiblemente Pablo estaba incluso pensando en este salmo cuando dijo estas palabras. Vamos a ver 2 de Timoteo 1:12. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Pues no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo está diciendo: yo sé en quién he confiado, yo sé que he creído en el unigénito Hijo de Dios y no me avergüenzo,
porque Él es el único que puede guardar mi depósito para aquel día. Es decir, es el único que puede traer la salvación de mi alma. Es el único que puede darme la seguridad de la salvación. Él es el único que puede darme la garantía de victoria en la vida eterna, para la vida eterna. No hay nadie más. Y no me avergüenzo de haber confiado en Cristo como mi Señor y Salvador, por quien Él es. Versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Esto es un versículo que es muy precioso. Me gustó mucho la forma en que viene la versión siriaca de estos versículos, y ahorita les voy a explicar lo que dice la versión siriaca. La mayoría lo conocen ya como la versión peshita de la Biblia, pero es realmente, su nombre oficial sería la versión siriaca. Entonces ahorita nos vamos a meter en eso, pero observen, el versículo 3 es muy muy interesante también. Los que han creído en el único Dios verdadero no están confundidos de quiénes son. Su posición está segura en la persona de Dios, porque sabemos en quién hemos confiado. Eso habla realmente acerca de la seguridad de la salvación. Yo sé en quién he creído, es poderoso para guardar mi depósito, el depósito de mi alma para aquel día. Básicamente, David está diciendo lo mismo. Yo no estoy confundido. Dice, ciertamente ninguno de los que estamos en la persona de Dios, los que hemos confiado y creído en Dios, no estamos confundidos, sabemos muy bien cuál es nuestra posición. En cuestión a la iglesia, hay un asunto que se llama adopción. Entonces yo estoy seguro que porque he creído, he sido adoptado dentro de la familia de Dios. Hay una confianza plena. Yo entiendo y no estoy confundido de quién soy en cuestión a mi posición delante de Dios Padre. Lamentablemente hay muchas personas que no están seguras y dicen, pues yo no sé si seré salvo, si no seré salvo. Dios dirá, quién sabe, a lo mejor, posiblemente. No. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que todos los que estamos en Él no estamos confundidos. David no estaba confundido. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 4 y versículo, 1 Corintios capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 33. Dice la palabra: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces Dios no es un Dios de confusión, y todos los que estamos en Él estamos seguros de quién Él es. ¿Y quién soy yo en cuestión a mi posición con Él? No hay confusión. Estoy seguro porque Él es poderoso y yo he confiado en Él, y Él no me va a defraudar. No me voy a avergonzar delante de mis enemigos, porque Él es poderoso. Ahora, la versión siriaca, regresando a ese, en cuestión al versículo 3. La versión siriaca dice lo siguiente. Es muy parecido, pero la segunda parte del versículo cambia un poco. Dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundidos. La segunda parte, en el siriaco, dice: los inicuos serán confundidos en su propia vanidad. Otra vez. Los inicuos serán confundidos en su propia vanidad. Y esto es exactamente lo que ha pasado. La gente que está sin Cristo, la gente que no está en Él, la gente que no ha sido salva, viven en una confusión terrible en todo. Y todo por cuestión de su propia
Vanidad. ¿Por qué? Porque ahí empieza el asunto de las obras. Yo puedo ganarme un pedacito de cielo por mis obras. ¿Por qué? Porque yo lo hice. Vanidad, orgullo, el yo que hago para Dios. Pero dice aquí que los confundidos son esos mismos inicuos a causa de esas vanidades, a causa de lo que ellos quieren hacer para Dios. En nuestra traducción, la Reina Valera 60 dice: serán avergonzados o confundidos los que se rebelen sin causa. No tienen absolutamente razón ni nada para estar en contra de Dios, pero de todos modos ellos hacen o maquinan en sus mentes formas para estar en contra de Él, y no aceptan y no confían. Por lo tanto, viven en una confusión tremenda. Pero en Dios no hay confusión. No quieren vivir con claridad. Versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Muy bien. Del versículo 4 hasta el versículo 13 se desarrolla en la oración de David la idea de sendas o caminos. Okay. Otra vez, del versículo 4 hasta el versículo 13 del capítulo 25 de Salmos se desarrolla en la oración de David la idea de sendas y caminos. Vamos a leerlo rápidamente. Versículo 4, tus caminos y tus sendas. Después el 5, después continuamos. El versículo 8, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. El versículo 9, encaminará. Versículo 10, todas las sendas. Versículo 12, él enseñará el camino que escoger. Entonces, toda esa sección está hablando de caminos y sendas. Esa es la idea dentro de esta oración de David. Y algo que él está... Esto naturalmente, pensando otra vez en Proverbios 3:25, lo que dijo Salomón también incluye caminos. Por lo tanto, otra vez, Proverbios 3:25 y 26 es un resumen de todo este capítulo. Y los versículos 4 y 5 que estamos a punto de estudiar, los versículos 4 y 5 del capítulo 25, nos recuerdan al Salmo primero. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, hablando de los caminos de Dios, los caminos que Dios ha puesto delante de nosotros, por los cuales nosotros tenemos que andar, si es que tenemos un verdadero temor de Él. Si yo soy salvo, si yo verdaderamente he sido regenerado, voy a vivir una vida recta. Esto es por cuestión de la santificación que Él da. Entonces, mis caminos en mi vida tienen que ir en el camino recto, en el camino bueno, en el camino de santificación, porque Dios ha hecho ese cambio y me ha comprado y ha hecho ese cambio de regeneración en mi vida. Y ahora que soy nueva criatura, yo voy a caminar por esas sendas. Esa es la idea. Pero para muchas personas, la gente inicua que está confundida, como lo acabamos de ver en el versículo anterior, como están llenos de confusión, ellos llegan y dicen, pues, no sé cuál camino tomar, estoy inseguro porque estoy confundido. Pero uno que verdaderamente es salvo, tú puedes ver el camino y decir, este es el camino que Dios indica. Porque Dios no es un Dios de confusión. No tengo que llegar a un entronque en mi vida y decir, de tin marín, de dos pingües, ¿quién sabe cuál voy a tomar? ¿Qué decisión voy a tomar?
pues eso es una vida de una persona confundida, ¿no es así? Pero Dios es un Dios que no es de confusión. Y uno que es verdaderamente salvo va a llegar a un entronque en su vida, a tomar una decisión en su vida, y Dios le va a iluminar por medio de su palabra cuál es el camino o la decisión que él debe de tomar. Porque Dios va a iluminar ese camino por medio de su palabra. Y eso es lo que David está pidiendo. Observen versículo 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Por qué? Muéstrame, Señor, para que yo sepa cuál es la decisión correcta, para que yo sepa qué es lo que debo de hacer, conforme a tu voluntad y no hacia la mía. Ilumina el sendero, Señor, para yo saber cuál tomar, para que no exista una confusión en mi decisión. La verdad es que hay una respuesta para absolutamente todo en la palabra de Dios. Pero las personas no lo leen. No leen la palabra de Dios. Yo les garantizo que si yo les pregunto cuántos de aquí han leído la palabra de Dios de pasta a pasta, muy pocos el día de hoy levantarían la mano. Pero lo interesante es que todos tienen una opinión de la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tener una opinión de la palabra de Dios si nunca la has leído? La realidad es que no tienes una opinión si no la has leído. Tu opinión no tiene validez. Lee la palabra de Dios primero para que puedas abrir la boca y dar una opinión. Y obviamente si no la lees, entonces nunca vas a saber cuál camino tomar. No vas a saber qué decisión tomar. No vas a tener la iluminación que solo el Espíritu Santo te puede dar. Eso es lo que está pidiendo aquí David. Señor, ilumina el camino, enséñame el camino para que yo pueda ver qué decisión, sin confundirme, cuál es el que debo de tomar. Este trabajo de iluminación es uno de los oficios del Espíritu Santo. Y ciertamente así como David, muéstrame, enséñame, esta es la misma actitud que nosotros debemos de tener para con el Espíritu Santo. Señor Dios, Espíritu Santo, ilumíname el camino. Enséñame el camino que quieres que lleve, por el cual quieres que yo vaya. Muéstrame. Sé mi maestro y sé mi guía. Esto es lo que David estaba pidiendo y esto es lo que nosotros como cristianos debemos de estar pidiendo todos los días. Sabiduría y entendimiento e iluminación acerca de la palabra de Dios. El versículo 5 nos habla exactamente de lo mismo. Vamos a leerlo rápidamente, el 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Señor, yo en ti confío y todo depende de ti. Yo aquí estoy, Señor, a tus órdenes, pero ilumíname, encamíname, guíame, enséñame. Nadie más puede porque la salvación es tuya. Es lo que está diciendo el versículo 5. Tú eres el Dios de mi salvación. Y nadie más puede contestar a estas plegarias, nadie más puede contestar a estas dudas y estas preguntas, porque nadie más tiene la posesión de mi salvación. Nadie más puede llevar a cabo la salvación que tú puedes dar, Señor. Entonces tú eres el único que tiene las respuestas. Enséñame, muéstrame, te lo pido. Vamos a ver unos versículos en la palabra de Dios que nos hablan acerca del Espíritu Santo en su oficio de maestro o de iluminador de las Escrituras. Vamos rápidamente, vamos a empezar con el más famoso. Son varios versículos, pero no importa. 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 14. 1 Corintios 2, 9 al 14, dice la palabra. Antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, Dios nos prepara nuestro oído y nuestra vista y nuestro entendimiento de su palabra. Dice, pero Dios no las reveló a nosotros, nos las reveló, a nosotros por el Espíritu. Entonces, ¿quién lo revela? ¿Quién revela la palabra de Dios? ¿Quién ilumina el sendero? ¿Quién ilumina ese camino? Pues es el Espíritu Santo, porque es el que me revela por qué camino voy a ir, cuál es la decisión que yo voy a tomar, cuál es el sendero por el cual yo debo ir caminando. Ilumíname, Espíritu Santo, por favor, porque yo estoy confundido en mi propia vanidad. Como ser humano, como persona en la carne, yo no soy perfecto, soy pecador. Y nada más tú, Señor, es quien me puedes poner en la senda correcta, para que yo no esté confundido. Ok. Son los que Dios ha preparado, el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo puedes conocer las cosas de Dios si no es por medio del Espíritu? Eso es lo que está diciendo. No puedes conocer o entender la palabra de Dios o ver el camino iluminado si no es por el Espíritu Santo. Y esto es lo que David está pidiendo. Enséñame, muéstrame, ilumíname, quiero ese camino, encamíname, Señor. No quiero ver confusión. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces yo puedo saber, yo puedo conocer, yo puedo tener la certeza, la seguridad, para que sepamos sin confusión. Señor, ilumíname. Ahora, lo podemos eso aplicar a la salvación nada más, pero la realidad es que la seguridad es para todo aspecto de mi vida en Cristo Jesús, no nada más en cuestión a la salvación. Yo puedo tener seguridad, no nada más de mi salvación, sino de cualquier aspecto, área de mi vida, siendo Él quien es mi guía, que me ilumine. Vamos a ver otros versículos. No llegué al 14, pero está bien. Efesios capítulo 1 y versículo 17. Dice la palabra: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces el Espíritu Santo es quien me revela o me ilumina para que yo tenga un conocimiento de Él, es decir, no nada más quién es Él, sino de su voluntad también. Vamos a ver otro, Juan capítulo 16. Y versículos 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, estamos hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo nos da a saber lo que es de Dios y que no es de Dios. A través de los años he tenido personas que han venido, especialmente las personas más jóvenes, ¿no? Llegan y me han preguntado: pastor, ¿es esto pecado si hago esto? ¿O es aquello un pecado si hago esto otro? Si tú no sabes discernir entre lo bueno y lo malo, entonces hay un problema muy grande de iluminación en tu vida.
Si tú no sabes qué es algo en contra de la voluntad de Dios, no estás pidiendo sabiduría, no estás leyendo la Biblia, no estás pidiendo que el Espíritu Santo te ilumine. Y lo más seguro es que ni siquiera la palabra de Dios estás leyendo. Porque si estarías leyendo la palabra de Dios, si estarías pidiéndole al Espíritu Santo que te ilumine, no tendrías la confusión de que si esto es pecado o no lo es. Sabrías con certeza, porque Dios no es un Dios de confusión. Por último, aquí hablando de este punto en el versículo 5, el Espíritu Santo no nada más nos revela o nos ilumina el camino correcto, su palabra, sino que, como ya lo vimos aquí en el 16:12, también es nuestra guía, otro de los oficios del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo te está guiando, si estás lleno de Él, créeme que Él no te va a llevar por un sendero en contra de la voluntad de Dios. Te va a llevar por el sendero que es justo y bueno, sobre el cual Dios quiere y conforme Dios quiere que tú vayas. Romanos capítulo 8. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Perdón, 8:14. Estaba leyendo 9:14. 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú no estás en Cristo, no eres morada del Espíritu Santo, porque no has aceptado a Cristo como tu único y propio Salvador. Y tu destino es el infierno. Y no tienes la oportunidad alguna de tener al Espíritu Santo como tu guía si no has sido salvo. Por lo tanto, tu camino siempre va a ser en contra de la voluntad de Dios. Tu camino siempre va a ser el que no debe ser, el camino oscuro, la decisión equivocada, cada vez. Pero si estás en Cristo, es decir, que el Espíritu Santo mora en ti. Y si Él mora en ti y tú permites que Él te llene por medio del estudio de la palabra, entonces Él llega a ser tu guía, el guía del sendero correcto. Por último, vamos a terminar con los versículos 6 y 7 en esta tarde. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. No te acuerdes conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Si ustedes notan, hay algo ahí. Acuérdate, Dios, por favor. Pero no te acuerdes de esto otro. Pero sí acuérdate de mí. ¿Sí? Se me hace algo cómico. Vamos a verlo otra vez. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades. Luego en el versículo 7. Y de mis rebeliones no te acuerdes. Y después, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Acuérdate, Señor. No, pero no te acuerdes de eso. No, pero sí acuérdate de mí. Esta pequeña porción de la palabra de Dios realmente es hermosa. Y ciertamente, yo creo que esta es la manera en que debe de ser nuestra actitud en cuestión a la oración. Recuerden que David aquí está en oración hacia Dios. Y esta actitud también la debemos de tener nosotros. Vamos a analizar los versículos. Primero, él dice, acuérdate, Señor, de básicamente tus propios atributos. Está hablando de atributos morales de Dios. Está diciendo, acuérdate, oh Jehová, de que eres piadoso y que eres misericordioso. Son atributos.
Entonces Él está pidiendo una acción por parte de Dios, pidiéndole que se acuerde, Señor. Acuérdate, Señor, que eres misericordioso, eres bondadoso. Acuérdate, Señor, que eres piadoso y apiádate de mí y ten misericordia de mí. Ten acción en mi vida, aunque yo no lo merezco. Yo no soy nada ni nadie. No merezco tus bondades, tus piedades, tu misericordia. No lo merezco. Acuérdate tú, Señor, que tú eres así, para que tengas misericordia de mí. Esa es la actitud que debemos de tener cuando oramos. Cuando oramos debemos de decir: grande es tu nombre, Señor. Tú eres creador de todas las cosas. Tú eres soberano. Tú eres inmutable. Tú eres eterno. Tú eres... Como aquí menciona que sus pactos son perpetuos, que Él es piadoso perpetuamente, misericordioso perpetuamente, mostrando la eternidad de Dios. Cada cuando nosotros nos ponemos en oración hablando de los atributos de Dios y dándole gracias a Dios por quien Él es, no por mí, sino por Él. Yo no merezco nada de lo que Él es. Y la pregunta es, pues, ¿alabamos a Dios por sus atributos? Deberíamos de. Y después dice: de mis pecados no te acuerdes. Soy un gusano horrible. No merezco nada. Soy un pecador inicuo. Pero en Cristo me paro delante de tu santidad, Señor, y pido por tu piedad y tu misericordia sobre mí. Qué manera tan tremenda de orar. Así debemos de orar todos. Y lo último dice aquí: acuérdate de mí, pero no por lo que Él ha hecho. Porque David pudo haber dicho: mira, Señor, acuérdate de mí porque yo hice esto para ti. Mira, Señor, acuérdate de mí porque estoy coleccionando materiales para que mi hijo Salomón pueda edificar tu templo. Señor, acuérdate de mí porque yo te obedecí cuando yo era jovencito, hice y deshice en tu nombre. Eso no es lo que está diciendo David. No se está jactando y diciendo: Señor, ve lo que yo hice por ti. Él no está diciendo eso. Muchos dirán: Señor, Señor, mira lo que he hecho, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello. Y Dios dirá: nunca os conocí, apártate de mí. Mucha gente tiene esa mentalidad, lamentablemente. Mira, Señor, lo que yo hago para ti, acuérdate de mí. ¿Qué es todo eso? Es confusión por cuestión de sus vanidades. Cuando las personas actúan de esa manera: Señor, mira lo que yo hago, lo que yo hice, están confundidos por sus vanidades y no están en el camino correcto. Pero David le está diciendo: acuérdate de mí, no por quien yo soy, sino por quien tú eres, Señor. Dice: por tu bondad y por tu misericordia, acuérdate de mí. No por mi persona, porque yo soy un inmundo pecador. Yo no tengo nada que ofrecerte, Señor, nada que ofrecerte. Y las personas piensan que tenemos mucho que ofrecerle a Dios. No tenemos nada que ofrecerle. Dios, en su misericordia, permite que nosotros le sirvamos y seamos instrumentos suyos, pero ni siquiera no es algo que merecemos en ninguna forma. Pero lo más precioso, Él se acuerda de nosotros y tiene bondad y misericordia sobre nosotros, por lo que dice el versículo 11.
por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Wow. No merecemos el perdón de los pecados. No merecemos su amor. No merecemos su bondad. No merecemos su misericordia, porque nosotros no somos nada. Es por quien Él es que Él se acuerda de nosotros. Y si eso no pone algo en perspectiva, pues mucha gente piensa mucho de ellos mismos. No somos nada y no merecemos nada. Y el hecho que Dios hizo contacto con nosotros mediante su Hijo Jesucristo, eso es por pura gracia y por pura bondad, por amor a su nombre y nada más. No pienses mucho de ti mismo. Tú no mereces nada. Tú no eres nada. Es por pura gracia, por pura bondad, por pura misericordia, por amor a Él mismo. Más adelante en el libro de Salmos hay un eco de estos mismos dos versículos. Con esto vamos a terminar en oración. Vamos rápidamente a Salmo 79 y vamos a leer el versículo 8. 79, 8. Dice la Escritura: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Nosotros no tenemos nada que dar, estamos abatidos y destruidos en pecados. Y en esta naturaleza carnal que nosotros tenemos, en la cual caminamos diariamente. Pero si nosotros como creyentes entendemos y le pedimos a Dios que nos ilumine el camino correcto, porque Él no es un Dios de confusión, y puedo saber hacia dónde voy y entender la voluntad de Dios por quien Él es, eso es lo que debemos de hacer, yendo en oración ante el trono de Dios de la misma manera en que David lo hizo, sabiendo que él no era nada, que únicamente es por gracia, por su misericordia, por su bondad, por amor a su propio nombre. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias le damos, Señor, por ese regalo de su Espíritu Santo, que después del día de Pentecostés ha quedado en nuestras vidas. Somos morada suya, Señor, y le agradecemos, Señor, que tenemos a Dios morando en nosotros. Y que esta tercera persona de la Trinidad, Señor, nos ilumina y nos revela cuál es su voluntad, y nos encamina y nos guía y nos pone por donde debemos de estar yendo, Señor. Porque si no fuera por eso, Señor, andaríamos según nuestras iniquidades y concupiscencias, y siempre en los caminos errados. Solamente es por medio de la iluminación, la revelación hecha, el conocimiento de su persona, por medio de la persona del Espíritu Santo, Señor, que podemos comprender que no somos nada delante de un Dios, de usted, Señor, tan santo, tan santo. Le pedimos, Señor, que tengamos la misma actitud que tuvo David, y que pidamos por la revelación, la iluminación y la guía del Espíritu Santo, no por quien nosotros somos, Señor, sino por quien usted es, por amor de su nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, le agradecemos todo y le pedimos por esto, Señor. Amén.